Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Hematología, Morfología y su interpretación. Agradecemos de antemano al químico Antonio Villegas Sáenz por su grata participación como ponente en nuestro webinar del día de hoy. A continuación, presentaremos nuestro video corporativo con la finalidad de que conozcan un poco acerca de la empresa Desego y sus 38 años de trayectoria. El 12 de octubre de 1982, el ingeniero Rafael González y la señora Silvia Cabrera ponen en marcha un proyecto muy importante, no enfocándose en el éxito, sino en la importancia de lograrlo. Así, cada paso, incluso los más pequeños, se vuelven victorias que forjan los cimientos de Desego. Empresa que desde hace más de 35 años se mantiene a la vanguardia en el suministro de equipo para diagnóstico clínico, humano y veterinario en nuestro país. Nuestra misión ha sido y seguirá siendo la de entregar a nuestros socios comerciales soluciones óptimas e inmediatas a través de nuestros equipos y servicio. Esto nos ha permitido mantenernos como la mejor opción por 35 años. Desde nuestra fundación tuvimos la visión de ser considerados una empresa multinacional con altos niveles en calidad, servicio e innovación. Somos una empresa 100% mexicana con 35 años de experiencia. El trabajo continuo, nuestra calidad y la gran aceptación de nuestros clientes nos han llevado a posicionarnos como líderes y distribuidores exclusivos en equipos y reactivos en el sector de diagnóstico clínico, humano y veterinario en México y ahora Centroamérica. Gracias a nuestros altos estándares de calidad, representamos varias marcas internacionales como son Control Lab, Kit Lab, Optisum, iChroma, Skyla, QuickVet, entre muchas otras. Satisfacemos las necesidades técnicas más exigentes de todos nuestros clientes, que nos han brindado su confianza, siempre con el compromiso de innovar, crear y proporcionar las herramientas que permiten la eficiencia en el servicio de diagnóstico clínico. En Desego somos una empresa fuerte, consolidada y estable, que busca siempre el crecimiento mutuo, en donde un selecto equipo de profesionales buscan proporcionar a nuestros clientes una amplia línea de productos que crece día con día, marcando la pauta en tecnología de punta para su laboratorio. Siempre preocupados por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Desego contamos con la bodega más grande de equipo y reactivos para laboratorio en nuestro país. Además de un excelente servicio, con técnicos especializados y una amplia experiencia. No vendemos equipos de laboratorio. Proveemos las herramientas que marcan la diferencia en el trabajo de diagnóstico clínico. Para Desego, la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes es primordial. Por ello, contamos con el mejor servicio postventa, ofreciendo una alta disponibilidad de piezas, refacciones y servicio con ingenieros especializados. Nuestras sucursales en Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Monterrey, además de nuestro corporativo en la ciudad de Morelia, nos permite una distribución que optimiza los tiempos de entrega y costos, además de brindar una atención personalizada, justo como la que usted necesita. Acercar la tecnología a todos los niveles sociales a través del sector salud en nuestro país es un compromiso que asumimos desde nuestra fundación. Contribuimos a crear un mejor México en materia del diagnóstico técnico para la salud. Somos Desego. Para dar continuidad a nuestro webinar es importante presentarles a nuestro ponente. El químico Antonio Villegas Sáenz es egresado de la Escuela de Químico-Farmacobiología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Especialista en hematología diagnóstica por laboratorio, egresado del Instituto de Hematopatología del Dr. Joaquín Carrillo Farga.
profesor titular de diplomados en hematología por laboratorios a nivel nacional e internacional. Además de contar con una amplia certificación en diferentes temas relacionados a hematología. Sin más preámbulo, los dejo con el químico Antonio Villegas Sáenz, esperando disfruten de este webinar que preparamos para ustedes. De igual manera, cabe mencionar que actualmente es director del Instituto Enlace, dedicado a dar educación y capacitación continua en el área de la salud. Muy buenas tardes. Hola, químico, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí, lo escuchamos perfectamente. Muy bien, ¿puedo iniciar también ya? A ver, ¿se escucha bastante bien aquí? Sí. Sí, químico, lo escuchamos perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias a la empresa de Sego, Vania, Ricardo, Gibran, el ingeniero Gibran, que siempre han sido muy atentos conmigo también, precisamente para pues poder compartir ahora sí los conocimientos. Ahora es por vía pues en remota, pero sobre todo pues teniendo siempre el gusto y el placer pues de compartir. Muy bien, este tema en realidad yo lo he comentado siempre que podemos correlacionar siempre lo que vemos al microscopio contra lo que estamos pensando también, ¿verdad? Y sobre todo la premisa es la comunicación con el médico. Claro que en ocasiones nos cuesta trabajo cuando un médico precisamente nos pregunta y podemos ahora sí aportar nosotros pues conocimiento también a el paciente, ¿verdad? Pues en este caso, pues la morfología o los casos que vamos a estar analizando en este momento, pues tienen que ver precisamente con la morfología y cómo se lo vamos a decir al médico. Creo que eso es lo más importante del asunto todavía, ¿verdad? Muy bien, habrá varios temas que estamos tratando en este momento, precisamente para dar un panorama general también, ¿verdad? Abarcando serie roja, serie blanca y además, pues, lo que son, en este caso, también plaquetas, ¿verdad? Muy bien. Estaremos iniciando, pues, mencionando una mujer de 22 años, es remitida a nuestro laboratorio para estudio de anemia. Pero además, en su historia clínica, nos comparte el médico, refiere a astenia, dinamia, disnea, de pequeños esfuerzos, además de menstruaciones irregulares, 4 a 5 días, pero con periodos de 14 hasta 28 días también. Y claro, en la exploración física, palidez cutáneo mucosa también. Muy bien, al hacer nuestro estudio, y esa es la parte que más nos interesa o es el frente que nosotros siempre estamos dispuestos, pues es que precisamente hay en este caso, una hemoglobina baja, por lo tanto, creemos que este paciente, pues hemoglobina baja, es la causa que está ocasionando, pues los datos que refiere el médico también, ¿verdad? Pero además, pues es interesante saber que en la interpretación, pues vamos a encontrar más detalles todavía. Claro, el hematocrito está bajo, pero el volumen, luego pensamos que es una anemia de tipo microcítica, de tipo hipocrómica además. Y claro, los parámetros entonces, incluso de los eritrocitos disminuidos, y lo pongo en rojo precisamente para poder resaltar. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar? Esta interpretación en realidad lo hacemos todos los días. Y independientemente si tenemos muchísimo trabajo, le estaba yo hablando de 500 pacientes diarios, como a veces sucede en los hospitales, a cuando tengamos 5 pacientes en nuestro laboratorio, yo creo que ese aporte o esa oportunidad precisamente de poder compartir con los médicos es también, ¿verdad? Saber nosotros qué es lo que vamos a decirle al médico, no al paciente. Muy bien, una anemia microcítica hipocrómica y además con un AD, una amplitud de distribución de eritrocitos aumentada. Y los reticulocitos 1.0, que pues, en realidad están disminuidos en valores absolutos también. Y esto es también muy frecuente, que en este tipo de anemias microcíticas hipocrómicas, pues podamos ver un aumento de plaquetas. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces con este resultado? Sobre todo entonces, sugerir nosotros la comprobación de que esto es una anemia microcítica, por ejemplo, cuando lo podemos correlacionar. Lo podemos interpretar ya para nosotros, dentro de la morfología que habíamos comentado, pues que encontremos, por ejemplo, mayor cantidad de plaquetas, que lo habíamos visto a comparación, ¿verdad?, de una persona normal, y lo que empezamos a ver, microcitosis y la hipocromía también, ¿verdad? Entonces, esto estaría relacionado en primer lugar y por frecuencia con una deficiencia de hierro. Cuando nosotros entonces empezamos a ver formas, precisamente en este caso, hipocrómicas, microcíticas, y todavía en diferentes formas como
poiquilocitosis o diferentes formas y además anisocitosis, que es diferentes tamaños, pues ya eso nos da la pauta precisamente para poder sugerir el estudio adecuado. Yo creo que para empezar, nosotros veríamos en la morfología esto que habíamos comentado, microcitos, algunas veces son macrocitos, por eso se da la anisocitosis, pero sobre todo importante la hipocromía. Recordemos entonces que por frecuencia la anemia por deficiencia de hierro pues es la que es en una correlación de un 85% de los pacientes anémicos también. Es decir, si nosotros al mes, por ejemplo, hacemos 10,000 biometrías, por ejemplo, pero de las cuales tenemos 100 pacientes anémicos, 85 es el reporte que pudiera ser para este tipo de enfermedad o afectación también. La microcitosis, hipocromía que vemos en los brotes, en primer lugar, pues vamos a sospechar de una deficiencia de hierro. Recordemos entonces que esa anormalidad que nosotros estamos viendo es precisamente porque no producen lo suficiente. En una deficiencia de hierro, pues es lo que vamos a ver. También se podrán ver otras formas como los poiquilocitos, que es diferente de la poiquilocitosis únicamente. La poiquilocitosis en realidad es diferentes formas, pero exactamente los poiquilocitos son fragmentos de eritrocitos. Y esos fragmentos precisamente, pues a raíz de que son pequeños y algunas veces pues sufren destrucción al pasar de la médula ósea a la sangre periférica. Entonces, esta forma de poiquilocitos también se debe de reportar como escaso, moderado, abundante. En realidad lo estamos haciendo, pues, más bien estimativo también, ¿verdad? No podemos cuantificar, pero sí podemos estimar en escaso, moderado y abundante para poderlo reportar. Generalmente ya no se utiliza lo que son las cruces, que antes teníamos muy arraigadas, generalmente con escaso, moderado, abundante, poiquilocitosis, microcitosis, hipocromía, con eso es más que suficiente. Entonces, este tipo de morfología que nosotros estamos relacionando incluye también, por ejemplo, unas formas en puro, que son formas muy, muy alargadas, que generalmente, aunque no son patognomónicas, es decir, no solamente aparecen en este tipo de afectación, es necesario reportarlas también. ¿Qué es lo interesante entonces de la morfología? Porque una vez que corrige el médico la causa que está ocasionando, como en este momento lo estamos viendo, es una mujer joven que tiene menstruaciones irregulares y que posiblemente excesivas también, entonces esa forma de abordar precisamente primero pues el tratamiento, ¿verdad? Corrección posiblemente quirúrgica, posiblemente pues con medicamentos, con terapia, pero al final nosotros también queremos ver que esta morfología se vayan precisamente disminuyendo. Recordemos entonces que en cuanto la morfología se va recuperando, todavía tendremos más tiempo, por ejemplo, para el tratamiento del paciente. Es decir, cuando nosotros vemos que ya se normalizó la hemoglobina o que ya se normalizó la morfología, sabemos que vamos por muy buen camino también. Pero vamos a dar pues los tips completos también, ¿verdad? Vemos anisocitosis, poiquilocitosis, hipocromía, microcitos, poiquilocitos también, formas en puro, incluso acantocitos y leptocitos es muy común verlos también. Ven entonces la gran diversidad de morfología que normalmente está en este tipo de afectación también. Pero lo interesante del asunto es llegar a una interpretación también. En este caso, lo que habíamos comentado, que pues hay una anemia con un volumen globular bajo también, la concentración de hemoglobina baja con eritrocitos también disminuidos, además de una AD o amplitud de distribución de los eritrocitos aumentada. Eso indica precisamente el grado de anisocitosis que habíamos comentado hace un momento, con reticulocitos bajos. Y todavía más interesante, plaquetas aumentadas en el 50% de los casos aproximadamente. ¿Por qué refiero esto? Porque en algunas ocasiones algún paciente puede entrar precisamente en una deficiencia de hierro y lo primero que se están aumentando son las plaquetas, incluso antes de que se bajen precisamente en este caso la hemoglobina o los índices eritrocitarios. Así es que el aumento de plaquetas no es la única razón, no es la única causa que lo está ocasionando, pero lo hemos correlacionado solamente en el 50% de los casos. Y sí, en algún dato clínico, por ejemplo, podría ser, la polifagia o incluso comer cosas extrañas también, ¿verdad? Como una compensación psicológica únicamente por la falta de hierro. Pero en realidad, pues es el clínico, el médico, el que lo está viendo de esa forma. Si me dicen que a mí las plaquetas son las que me interesan, yo le diré, sí, las plaquetas en algún paciente y que tenga una causa que lo esté originando, pues vamos por ese lado.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Precisamente esto, por favor, no se les olvide y anótelo. Se sugiere realizar perfil de hierro con ferritina también. Y me remonto a la ferritina porque precisamente en algunos perfiles no se incluye la ferritina. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos ya toda la tecnología, como lo estamos viendo ahorita, precisamente en los equipos, ¿verdad? Que pues la ferritina ya es muy fácil de hacer, incluso económica también. Entonces, eso nos da la oportunidad de tener las herramientas para poder decir, doctor, en el momento que usted necesite, tenemos todo el arsenal también. Y eso, claro, pues para nosotros a nivel particular o a nivel institucional, pues habla del profesionalismo que nosotros tenemos. Lo interesante del asunto entonces es que tengamos una sugerencia también, así respetuosamente y correctamente también, pues le decimos, mire, como usted tiene la decisión de hacerlo, ¿no? El mismo paciente tiene la decisión de realizarse los estudios o no, pues a mí me toca solamente sugerir. Y claro, bajo el espectro que estamos nosotros analizando ahorita, pues el perfil de hierro es adecuado y con ferritina. Y claro, desde que ya el resultado nos indica hierro sérico bajo, transferrina aumentada y una ferritina disminuida, yo creo que ya estamos en la posición precisamente de un diagnóstico completo. Sí, es cierto, le corresponde al médico dar el tratamiento, saber la causa y corregir la demás también. Pero también nos corresponde a nosotros dar el seguimiento a los estudios de este paciente. ¿Cómo va? ¿Cómo se está comportando, por ejemplo, la hemoglobina? Va aumentando perfectamente, los reticulocitos van aumentando, excelente. ¿Cuánto tiempo darían ustedes? Por lo menos 10 a 15 días. Me gustaría un mes para hacerle una biometría de nuevo. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a ver los cambios que ya está habiendo positivamente. Si una vez que se restablece el paciente en cuanto a su hemoglobina, yo les pediría también la ferritina, por favor, no se olviden. Si estaba baja a inicio, pues yo estoy muy seguro de que es una deficiencia de hierro. Pero lo siguiente también tiene que ver con el seguimiento. Si ustedes me dicen que un paciente todavía la ferritina está disminuida, yo les pediría, por favor, platique con el médico, no ha saturado, no ha llenado los depósitos de hierro. Haces que posiblemente otra vez recaiga también. Entonces, para mí es indispensable esa comunicación con el médico. La ferritina es muy importante precisamente en estos casos que se comporta como un depósito de hierro. En algunas otras ocasiones podremos hablar de la ferritina como un marcador de inflamación, como estamos viendo el COVID. De pronto ya valores de 3.000, 4.000, por ejemplo, son demasiado altos como para pensar que un paciente tuviera pues un depósito o un exceso de hierro para esas causas también. Entonces pensemos una doble función de la ferritina también. En pacientes COVID es totalmente aumentado, yo diría más de 1.000, es muy aumentado también ya para estos tipos de pacientes y sobre todo por la complicación que tienen. Pero vamos solamente en hematología, solamente en esta parte que nos corresponde como ferritina para niveles de depósitos de hierro. Así es que para nosotros es útil, por ejemplo, que aumente a sus 150, 180, por ejemplo, y estamos pero muy contentos que ese paciente ya se puede ser dado de alta también. Pues ojalá también, Vania, pues me hagan favor de recopilar las preguntas. Yo espero motivarlos, sobre todo es mi papel principal también, ¿verdad? Poder motivar también mediante estas pláticas, así es que pues yo estaré complacido con las preguntas que ustedes hagan también. Claro que hay diagnóstico diferencial también, pero cuando tenemos el hierro sérico bajo, la capacidad total de fijación de hierro aumentada, que es lo que nosotros habíamos visto, de hecho, la saturación disminuida y la ferritina disminuida, recuerden que la ferritina está disminuida solamente en una enfermedad, en la deficiencia de hierro. Por ejemplo, en una inflamación crónica, como lo que hemos comentado, y algunas otras, como artritis reumatoide y demás, la ferritina está aumentada también, aunque pudiera tener el hierro sérico bajo y la capacidad total de fijación de hierro disminuida. Aquí viene el diagnóstico diferencial. Siempre que la ferritina está baja, es deficiencia de hierro. En cambio, en talasemias, para hacer también una comparación, en las talasemias está completamente normal o ligeramente disminuido. Así es que, aunque cursaran con anemia microcítica, hipocrómica, cualquiera de estas, pues yo tendría esta herramienta. Yo diría, ni se la pierdan, porque al final el diagnóstico depende precisamente de los estudios comprobatorios también. Yo no me puedo confiar solamente en una biometría o en la clínica del paciente. En realidad, yo estaría totalmente de acuerdo y se lo sugiero fuertemente que se hagan los estudios complementarios. Así es que podemos entonces ahora sí pensar que el paciente pudiera mejorar de acuerdo a un diagnóstico correcto también. Aquí yo tengo una pregunta interesante también. ¿Podría ser que algún paciente tuviera una deficiencia de hierro y una inflamación crónica al mismo tiempo, por ejemplo, una artritis reumatoide y que tuviera alguna causa de sangrado y también tuvieran deficiencia de hierro? Sí.
En todo caso, también el médico estaría facultado precisamente para, por ejemplo, tratar primero la deficiencia de hierro y después también lo de la inflamación. Así es que definitivamente hay pacientes ya adultos, y estamos ya hablando de adultos mayores, que de pronto podrían tener no solamente una enfermedad, sino varias enfermedades. Entonces, no descartemos que lo complicado del asunto es que pudieran tener concomitancia de dos tipos de enfermedades. Así es que, pues, ojalá que el médico sea un especialista también, por ejemplo, médico general, genial también, pero me interesa sobre todo descartar primero una de las enfermedades, tratarla y después la otra. Eso es solamente lo que yo opinaría, pero el médico tiene la batuta como para llevar al paciente también. Incluso en su historia clínica puede tener ya años de evolución también. Así es que estaré pues al pendiente de lo que diga el médico también. Esta imagen y varias de las que yo utilizo también en mis pláticas son autoría de Alejandro Valencia. En realidad, llegamos pues frente a este convenio de que pues, me permitiera poder compartir su material, pero sobre todo pues dándole reconocimiento debido también. Pero viene esta parte tan interesante de morfología, que precisamente decíamos, bueno, en una deficiencia de hierro, perdón, aquí está lo normal, donde decíamos que los eritrocitos son normocíticos, normocrómicos, y pues para efectos de anemia no tendría anemia tampoco. Esto es lo normal. Pero cuando se están comportando precisamente en una deficiencia de hierro, pues lo primero es que se están quedando más pequeños por la falta de hemoglobina. Es decir, la falta de hemoglobina desde las etapas más, primarias o antecesoras, precursoras, de hecho, estaría elaborando menos hemoglobina de lo normal. ¿Qué es lo que va a pasar con la morfología? Que cada vez se están quedando más pequeñas y al final quedan como eritrocitos microcíticos, hipocrómicos también. En realidad, lo que nosotros vemos es esto, la baja cantidad de hemoglobina, y en lo azul representa la parte donde se está produciendo mucho RNA. Sobre todo tipo de RNA ribosomal para producción de proteínas. ¿Cuáles proteínas? Principalmente la hemoglobina y todo el arsenal de proteínas enzimáticas que también tiene el eritrocito. Pero pensemos entonces que esta basofilia por el RNA, porque es un ácido y llamarlo basófilo, esto tiene que ver entonces con la coloración también. No es una coloración normal hasta la etapa de reticulocito. Y menos todavía cuando madura, ya maduró, o sea, ya disminuye la cantidad de RNA ribosomal, pero la poca cantidad de hemoglobina no le alcanza el eritrocito para poder tener un color igual a normal. Entonces, siempre que veamos un eritrocito y microcito hipocrómico o varios eritrocitos de esta forma, pues estaremos correlacionados en primer lugar con una deficiencia de hierro. Muy bien. La gran cantidad, perdón, el nivel tan bajo de hemoglobina, pues tiene que ver precisamente con esta forma ya clásica de eritrocito microcítico hipocrómico también. En realidad no es un salto, que es lo que yo quiero explicar en este momento, sino que sí es gradual. En realidad, un paciente que tenga una anemia microcítica hipocrómica por deficiencia de hierro no lo va a hacer de la noche a la mañana. Incluso nosotros hemos visto en nuestra vida diaria, y eso se los comparto también porque ustedes también lo han visto, por ejemplo, pacientes que tienen 3 de hemoglobina y 4 de hemoglobina y se acercan a tu laboratorio ambulantes. Van caminando. Pues sí se sienten mareados, sí les falta un poco el aire, no pueden tener concentración, pues sí, pero pues en realidad esos pacientes tuvieron mucho tiempo de adaptación también, que es lo interesante precisamente que lo vemos de esta forma también. Cómo se fue adaptando a la poca cantidad de hemoglobina que se estaba formando y claro, a la poca cantidad de oxígeno que esté ahora dejando cada eritrocito. Entonces, esa poca cantidad de eritrocitos y poca cantidad de hemoglobina, pues claro, hace que precisamente la anemia se vea pues más intensa para el paciente también, ¿verdad? Bueno, el lado favorable es que podemos revertir precisamente con el tratamiento y podemos seguir nosotros pues toda esta secuencia también. Ahora, al contrario, si estábamos vacíos, ya le están dando hierro, el tratamiento está siendo efectivo y pues veremos pues la recuperación del paciente. Muy bien, un tip todavía porque nos acaba de pasar un caso muy especial. Había una persona, un paciente ya mayor de 50 años, adulto joven, pero que tuvo que ver con anemia por deficiencia de hierro. Y en realidad su diagnóstico fue un poco más difícil. El paciente traía un cáncer de colon.
Entonces, cuando yo le digo, pues es que es una anemia por deficiencia de hierro, pues sí, las causas son muy amplias, son muchísimas, pero para esta persona, para este paciente, de veras fue muy difícil ahora sí, el diagnóstico y claro, ahora está en tratamiento. Pero para nosotros nos deja la satisfacción de poder compartir y sobre todo saber qué es lo que está pasando a nivel celular, a nivel molecular, pero que al final el paciente es el beneficiado. Muy bien, en deficiencia de hierro, solamente para hacer una comparación, aquí podremos ver pocos átomos de hierro representados en rojo y las moléculas precisamente de transferrina, pues prácticamente vacías. Algo así como una analogía donde podamos tener taxis vacíos cuando hay poca cantidad de pasaje, por ejemplo. Entonces, de pronto nos quedaríamos con que, pues sí, hay mucha oferta y en este caso hay muy poco pasaje también, o muy pocos átomos. Cosa diferente cuando lo estamos comparando precisamente o haciendo un diagnóstico diferencial con padecimientos crónicos, que hay poca cantidad de hierro, pero tampoco se produce tanta transferrina. La molécula amarilla representa la transferrina que va a transportar el hierro, ¿verdad? Pero aquí la correlación puede ser que la saturación aquí pues esté hasta normal, incluso ligeramente aumentada, pero porque hay poca transferrina, hay pocos taxis, por lo tanto, pues no hay problema con los pocos pasajes que hubiera también. En cambio, en las talasemias podría ser, y en las sideroblásticas especialmente, que si se eleve la cantidad de hierro, pues hay una buena cantidad normal de transferrina, pero además esa saturación se ve aumentada también. Así es que consideremos ahora el mismo perfil de hierro, solamente con interpretación diferente. Me regreso a la deficiencia de hierro, sobre todo por la morfología que estamos comentando y que estamos diciendo que hay poca cantidad de hierro disponible precisamente para transportar. Pero aquí el hígado responde en muy buena proporción para cualquier átomo de hierro, una gran cantidad de transferrina también. Es la razón por qué la capacidad total de fijación de hierro se ve aumentada también. Así es que igual cualquier pregunta que tengan, pues yo estaré pues dispuesto pues a contestar. ¿Qué es lo interesante? Que esta morfología es compatible desde el momento en que se vacían los depósitos. Es decir, ven cómo un paciente normal, pero sobre todo en la ferritina, va disminuyendo también, que es el primer parámetro y más confiable para poder detectar una falta de hierro. Y lo hemos visto ya en muchísimos casos. Entonces, yo recomiendo que si un paciente tiene la posibilidad y tiene algo de sintomatología, pues ni se esperen una ferritina, incluso daría más aporte que una citometría. ¿Por qué? Porque la citometría todavía no se altera en morfología. Sorry, no puedo adivinar yo tampoco. Tengo que comprobar con una ferritina. Pero si me dicen que el paciente ya tiene algo de morfología, es porque definitivamente el nivel sérico de hierro, la ferritina, por ejemplo, ya se están disminuyendo, que son los parámetros más fáciles para medir conmigo. Por ejemplo, podríamos medir hemosiderina medular, pero tenemos que tomar una muestra de médula ósea. Es un poquito más complicado. Así es que pues nos iremos por el lado práctico. Y hasta que llega a la anemia ferropénica, es decir, va disminuyendo gradualmente hasta que dice, ahora sí, la hemoglobina está baja, hay microcitosis, hipocromía, pero todos los parámetros que estamos manejando dentro del perfil de hierro también están disminuidos, están alterados más bien. Entonces, creo que a partir de ahorita, cuando ya tenemos el diagnóstico completo, ahora es muy bien. Está el diagnóstico, perfecto. Ahora, ¿cómo se va recuperando? Y ahora yo les pediría, la morfología se va a ir recuperando ahora al contrario, muy lentamente, y aun cuando todavía esté normal la hemoglobina y la morfología, yo no me atrevería a opinar que ya está bien el paciente. Tengo que hacer una ferritina para decirle ahora sí, por favor, médico, está dado de alta tu paciente también. Así es que, médicos, si los hay por aquí, confíen en estos resultados, en nuestras herramientas también, porque también esa es la parte interesante de capacitarnos pues en este momento. Como un diagrama de flujo, la citometría con reticulocitos completamente, claro, la morfología del prótesis, que es lo que estamos comentando también, y claro, el perfil de hierro. Así es que yo complacido de que hagamos todo este proceso y ahora al contrario también, perfil de hierro para que ya sabemos que el paciente va mejorando, el prótesis va mejorando, reticulocitos va mejorando y la citometría también se va normalizando. Yes. Eso es lo que yo quiero transmitir también. Así es que, pues, ojalá podamos hacer, pues, un aporte, ¿verdad? Importante, pues, por lo menos para mí, de aquí para allá. Yo complacido también. El caso clínico número 2 también tiene que ver precisamente con un paciente anémico.
En ese caso, paciente de 64, sexo masculino, y además astenia moderada y anorexia progresiva también. En los últimos 3 meses ha perdido de 7 a 8 kilos de peso. Esto es algo diferente. Aunque sabemos que hay una anemia, ahora el volumen está demasiado alto. Y les pediría que anotaran, por favor, porque aquí también se va conjugando precisamente con baja de eritrocitos, baja de leucocitos, incluso baja de plaquetas también. Por favor, entonces, tomemos en cuenta que nuestros parámetros, nuestra interpretación, tiene que ver con una anemia macrocítica con pancitopenia. ¿Por qué con pancitopenia? Porque están bajas las 3 líneas celulares. Para este grado de macrocitosis es porque la mayoría de los eritrocitos son grandes, son macrocíticos. Podremos ver en algunas ocasiones algo diferente cuando va precisamente a ese grado, pues 105, 110, 115, hasta que llega de valores 118, 120, 125, por ejemplo, y dices, pues es que ya la mayoría está para allá. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que precisamente en la médula ósea no se están produciendo adecuadamente, los precursores de las 3 líneas. Por lo tanto, no hay suficiente cantidad en la sangre periférica. A lo mejor me falte tiempo para poder explicar estas partes más a fondo, pues daremos precisamente estos temas un poquito en otras pláticas o precisamente en el diplomado, pero me interesa en este momento una anemia macrocítica con pancitopenia. Ahora nos iremos precisamente a poder investigar algo más todavía. Morfología. Los leucocitos con hipersegmentación. En realidad, la hipersegmentación se debe precisamente a las malformaciones de los precursores que le llamamos megaloblásticos. Esos cambios megaloblásticos, los macrocitos que tenemos ya en sangre periférica, tienen que ver con esta formación también, ¿verdad? Hipersegmentación de los neutrófilos, pero desde médula ósea. Así es que este es un dato, pero no es el único. Los leucocitos, entonces, los neutrófilos específicamente, normalmente deberían tener 3 a 4 lóbulos. Una hipersegmentación de 5, 6 o más, pues como en el caso anterior, pues podremos contar 8 o 10 lóbulos también, ¿verdad? Esa hipersegmentación o hiperlobulación está de acuerdo, pues también a lo que estamos diciendo. Mire qué interesante, entonces, que los macrovalocitos, pues están también representados dentro del protis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos observar? También cuerpo de Joubert-Joly. Aquí está mal escrito, me faltó un algo por ahí, disculpen en este caso ortografía, debería ser cuerpo de Joubert-Joly. Muy bien, en este caso entonces sería una tríada característica. Si ustedes me preguntaran cuál es, pues precisamente es esta, ¿verdad? Hipersegmentación de los neutrófilos, los macrovalocitos en el caso de la morfología y los cuerpos de Joubert-Joly, aunque en escasa cantidad, pero tenemos ya una tríada. Fíjense que esta anemia megaloblástica tendríamos que comprobarla también. Hasta ahorita yo tengo una tríada morfológica que pues me ayuda muchísimo también. Es posible que entonces hagamos la sugerencia, lo que habíamos dicho también, ¿verdad? Si encontramos anemia con macrocítica, mayor de 100, con pancitopenia, eritrocitos, leucocitos y plaquetas bajas, y claro, la amplitud de distribución de los eritrocitos aumentada. Adecuadamente se sugiere realizar cuantificación de vitamina B12 y ácido fólico también, ¿verdad? Pues lo interesante del asunto es que en el resultado, pues nos dan precisamente la pauta de que la vitamina B12 está disminuida. Por lo tanto, nuestro resultado pues tiene que ver con una anemia megaloblástica, ahora sí comprobada, pero por deficiencia de vitamina B12 también, que también es muy común en adultos mayores. Por falta de absorción, por ejemplo, o falta de ingesta, pues la cuestión más que nada es que el médico, otra vez, tendría que ser pues el indicado, sobre todo para ver la causa que lo está ocasionando. Y otra vez, cuando le den tratamiento, yo quiero ver que los reticulocitos aumenten. Si se fijaron, eran prácticamente de un 2%. Aunque en la corrección y además precisamente en números absolutos, pues no pasaba de lo normal que tuvieran. Entonces el 2% pues me estaba mintiendo en realidad. O sea, ya haciendo correcciones, pues vemos que no es tal. Si están disminuidos por lo menos con el tratamiento, y yo les sugiero, y anótenlo por favor, a la semana, poder saber que los reticulocitos, en vez de un 2%, pueden subir a un 20, 30 o un 40%. Lo que está asegurando que este paciente tiene un buen diagnóstico, que está tomando su tratamiento adecuadamente y que también es la dosis.
Entonces, siempre que los reticulocitos estén aumentando en una anemia carencial, como es este caso, y el anterior por deficiencia de hierro, yo quiero ver que los reticulocitos estén aumentando, porque eso me asegura, los reticulocitos son indispensables en toda anemia también. Yo les sugeriría también, a nivel personal, a toda citometría. Yo lo sé, yo no tengo tantos pacientes como ustedes, pero en el laboratorio es de cajón. Tenemos que hacer siempre, en este caso, los reticulocitos. Y bueno, le encargaremos a la empresa de Sego que pues, ya nos ofrezcan pues también aparatos pues que tengan reticulocitos. Yo creo que ya tienen en puerta, ¿verdad? Ojalá por favor, nos orienten también, pero son indispensables. En todo caso, son un indicativo de que sí vamos por muy buen camino. Decíamos, si aumentan un 30 o un 40% en las anemias megaloblásticas bajo el tratamiento, ahora yo le diría, perfecto, asegura que este paciente va a salir rápidamente. Y sí, tenía algún problema que ocasionara o fuera la causa de la anemia megaloblástica, el médico es el adecuado. Lo habíamos comentado, pero yo sí le diría al médico, los reticulocitos han aumentado, por lo tanto, tu paciente sí está respondiendo muy bien. Yes, ahí vamos también. ¿Qué pasaría si a este paciente le dieran solamente ácido fólico? Yo diría, pues es que los niveles de ácido fólico están normales, o sea, no tendría por qué responder a ácido fólico, si el que le falta es la vitamina B12, aunque se hacen los dos precisamente porque aquí hay una dualidad. Puede faltar cualquiera de los dos o los dos. Por eso es necesario mandarlos a hacer los dos. Así es que tómenme en cuenta, siempre anemia macrocítica con pancitopenia. Es muy frecuente que sea un adulto mayor. Y, por favor, no se les olvide siempre sugerir esta parte de estudios complementarios también. Bueno, otra de las complicaciones que puede haber precisamente porque muchos de los eritrocitos se mueren en la médula ósea es que la bilirrubina indirecta se aumente por hemólisis, en este caso, abortos precisamente de eritrocitos también, ¿verdad? Y además la deshidrogenasa láctica, aunque no a niveles tan altos, pero bastante, significativos también, ¿verdad? Así es que la deshidrogenasa láctica de tipo eritrocitaria es la que se está aumentando. Así es que este parámetro en la bioquímica clínica que nosotros manejamos, pues también es útil también. Y otra vez, se tiene que ir normalizando mientras el paciente va mejorando. Muy bien. Mientras el paciente va mejorando. Muy bien, pues preguntas que ustedes tengan, por favor, Vania por ahí me va ayudando también, ¿verdad? Ok, caso clínico también, todavía en morfología. Mire, tuvimos 2 casos hace tiempo ya. En realidad yo solamente fui, el auxiliar únicamente porque fueron pacientes que viajaron fuera. Pero aquí damos el dato precisamente de que un paciente que pues es de 44 años, sexo masculino, pero pues, viaja a la celda de la Candona en Chiapas. Lo que yo quiero saber es que la la citometría hemática está completamente normal. Este paciente, aunque traiga fiebre, pues no da más datos como para que tuviera pues alguna complicación. En realidad, en la historia clínica de a dónde fue, que le trae fiebre, de dónde fue, pues tiene que ver con los casos que todavía les voy a mencionar. Pero, otra vez, la morfología tiene que ser indispensable. En realidad, cuando a mí me dicen que hay mucho trabajo en un laboratorio, algo así como 500 citometrías, he visto laboratorios que tienen 1500 citometrías diarias y tienen los super equipos. No tengo ningún pendiente sobre eso. El pendiente que me da es que son super laboratorios y que al final, pues tienen tanto trabajo que no hacen frotis. Ahora sí. Una de las pacientes es misionera, es mexicana, pero se va a África frecuentemente. Y llega de allá para acá y pues trae fiebre también, ya cuando está aquí en México. Y el diagnóstico se tardó precisamente porque estaba hospitalizada y llega un por laboratorio, afamado, y pues va y le hace su citometría, claro, sin frotis. Ellos tienen mucho trabajo. Pero entonces le dicen, pues no tiene nada. Cuando llega otro laboratorio también muy afamado, de pronto es, pues ahora nosotros intervenimos y tampoco tiene para ellos algo de significancia. Y claro, alumnos que sí hacen frotis o personas químicos, personal que sí hace frotis, se da cuenta luego, la morfología es indispensable. El aparato no te va a decir que va a tener dentro, en este caso,
perdón, los eritrocitos. Así es que el diagnóstico en realidad, pues era en este caso un plasmodium también, ¿verdad? Entonces, pues mi interés es eso, que en un momento dado bueno, viajamos también ya mucho, simplemente aquí en México, en estos estados de Oaxaca, Chiapas y demás, donde hay selvas, definitivamente tenemos casos también, ¿verdad? O adentrarnos a Centroamérica, a Sudamérica, completamente de acuerdo. Brasil fue el otro paciente que, ciudadano francés, viaja a Brasil y de regreso está en México y pasa lo mismo. Llegan laboratorios a hacerle estudios, no hacen prótesis y pues se pierden el diagnóstico. Y otra vez, un químico que sí hace prótesis dijo, esto es plasmodium también. Así es que no se limiten, hagan prótesis también. Sé que hay normas también para poder correlacionar esto. Cuando hay leucocitos altos, cuando hay leucocitos bajos, cuando hay plaquetas bajas, altas, o sea, los extremos donde dice, pues mientras salga normal no le vas a hacer prótesis. Y yo diría, ay, es que nos perdemos de mucho también. Pues lo seguimos platicando, ¿verdad? Así es que gracias por su intervención también. Muy bien. Entonces el plasmodium en realidad decíamos, pues aquí en nuestro medio no es frecuente. Sí, pero sí es frecuente que viajemos. Bueno, simplemente a mí me gusta mucho viajar también y pues podría estar expuesto también, ¿verdad? He estado, por ejemplo, en selvas en Guatemala, en selvas en Chiapas y de pronto dicen, no, pues la posibilidad de que te hayas investigado por algún plasmodium, pues es alta también. Así es que estaremos siempre atentos, ¿verdad? A realizar prótesis para, en este caso, la de morfología también. Hay otro dato todavía, hay un paciente con 80 años de edad, masculino con cáncer de pulmón y diagnóstico previo de leucemia linfocítica crónica. Lo interesante del asunto es que este caso fue para que, nuestro aparato fuera incongruente, lo voy a dejar inconsistente podría ser también. 10 de hemoglobina, pues sí, pues traía, en este caso, 390 de volumen y como que ya el dato no es muy confiable. 120 de concentración, como que también no es algo congruente. 70 de concentración de hemoglobina, 0.2 de eritrocitos, como que tampoco relaciona para la cantidad de hemoglobina. Y de pronto 15,000 de leucocitos, cuando lo normal de 5,000 a 10,000. Y pues si ya tenía un diagnóstico previo, pues podremos pensar que fuera esa parte. Y claro, también verán. En cuanto a la cantidad de linfocitos, sí está aumentada también. Y en el caso de la cuenta de plaquetas, ¿verdad? Pues está normal todavía. ¿Qué es lo interesante del asunto? Claro, la morfología. Comentamos todavía que este tipo de pacientes también, este tipo de muestras, es posible que, si no hay la suficiente experiencia, se tome una nueva muestra y se vuelva a analizar con resultados similares, porque la muestra parece coagulada. En realidad fue, una aglutinación. Lo que se realizó, ya por una persona más, ahora sí que con conocimiento de causa, fue calentar la muestra a 37 grados durante 20 minutos y se analiza también. Los resultados, claro que fueron más congruentes y eso, pues ahora sí, hacía posible precisamente hacer nuestro prótesis también, para observación. ¿Qué es lo interesante? Que cuando estaba fría la muestra, pues esta crioaglutinación tenía que ver precisamente con estas formas también, ¿verdad? Pero el aparato contaba muy pocos eritrocitos, aunque muy grandes. Cada cúmulo, aglutinación de eritrocitos, cada grupo, pues lo contaba como si fuera un eritrocito muy grande. De ahí el promedio que saca el aparato y te dice, pues son 390 de volumen. Entre los muy grandes y los muy pequeños, pues no hay congruencia. Pero al calentar la muestra los resultados se ven más confiables. Y cuenta pocos eritrocitos porque en realidad, pues aunque sean grandes también, ¿verdad? Pero como el nivel de hemoglobina, el aparato lisa los eritrocitos, pues simplemente dice, pues aquí, en tal cantidad, pues hay tanto de hemoglobina. Gramos por litro, hay 10. Ah, pues perfecto, hasta allí. Pero no correlaciona, decíamos, con el número de eritrocitos porque ese es un conteo aparte también. Muy bien. Pues me interesa sobre todo, ¿verdad? Dejar pues los tips precisamente para abordar, en el caso de que ustedes ya lo sepan, lo sé, es una, pues una situación poco frecuente también. Pero lo interesante del asunto, vean cómo igual aquí se comporta 0.62 de eritrocitos y con un volumen de 91, pero una concentración de 180, lo cual lo hace ya incongruente también. Definitivamente la química Aurora Martín es de veras una apasionada de la hematología y le agradezco todas sus aportaciones porque no es la única también. Así es que desde aquí le doy mi reconocimiento también a lo que ella está aportando también.
Cuando se calienta la muestra, por lo menos ya se hace más congruente tanto el volumen, concentración media de hemoglobina. Aunque yo diría, aquí le faltó todavía un poco más de calentamiento, otros 10, 15 minutos y se va calentando también, ¿verdad? Pero de pronto, pues sí, sería esa posibilidad. Así es que si la muestra parece coagulada, en realidad es una creoaglutinación y lo que tiene que ver ahora es más grave todavía. ¿Qué tiene que ver? Pues se trata de una leucemia linfocítica crónica que ya está. Y si me dicen que ahí puede haber por el cáncer de pulmón una infección por Mycoplasma pneumoniae, también es otra de las causas de creoaglutinación y no son las únicas. Simplemente una leucemia de células plasmáticas por el exceso de proteínas también puede ocasionar. Es decir, sí puede haber leucemias de linfocitos B que también aporten a producir como efecto secundario o, en este caso, la creoaglutinación, que es lo que nosotros vemos. Pero si nos ponemos a pensar qué hay detrás, pues yo le diría, pues si lo que viste que primero y no tiene diagnóstico, piensa por favor que también si es adulto mayor, pues una leucemia linfocítica crónica también es posible. O una infección por Mycoplasma pneumoniae también es posible. Entonces, yo les invitaría a que este tipo de conocimiento se aplicara también. No solamente porque viene la creoaglutinación y pues le digo al médico, se sugiere, en este caso, investigar la causa. ¿Cuál? Una leucemia linfocítica crónica de tipo B o leucemias de linfocitos B. Entonces, lo interesante es precisamente eso, ¿verdad? Que podemos, pues, saber un poco más de qué es lo que está ocasionando. Creo que lo más importante, y si me dicen que amigos o familiares tienen este tipo de leucemia, yo les diría, pues, una de las complicaciones es este también, ¿verdad? Muy bien, habíamos hablado, hemos hablado también, por ejemplo, de alteraciones, en este caso todavía me atañe un paciente femenino de 50 años con diabetes y presenta pues un cuadro de infección severa también. ¿Qué tiene que ver? Con aumento de leucocitos. A lo mejor la serie roja está tranquilo, no tengo pendiente, pero la serie blanca lo abordamos desde la leucocitosis también. Y claro, desde la neutrofilia. Hay bandas, hay metamielocitos, hay mielocitos incluso también. O sea, dependiendo de la gravedad que tenga el paciente, claro, de ahí se manifiestan toda la correlación. Fíjense ahora que en el caso de los leucocitos, aunque hay una leucocitosis intensa, también hay una secuencia, un orden más bien, descendente. Mucho mayor cantidad de segmentados porque son los más maduros y son los que más fácilmente migran de médula ósea y son los que se llaman primero. Toda la reserva que tenga médula ósea se va hacia la sangre periférica. Por eso hay muchos más neutrófilos. Pero si me dice que el tiempo y la intensidad del cuadro clínico están siendo complicados, ahora pues ya vendrá más cantidad de bandas. Incluso algunos metamielocitos y, de hecho, mielocitos también. Lo que sí tenemos que comentar es que no hay promielocitos ni meloblastos. Se trata de un efecto no neoplásico. Por lo tanto, yo esperaría una leucocitosis reactiva a un proceso, en este caso, infeccioso también. Muy bien, así es que estaremos, pues, abordando esta parte, donde encontramos precisamente, pues, vascularización, la neutrofilia para empezar también, ¿verdad? Mucha cantidad de neutrófilos, con algunas bandas también, como habíamos comentado, pero también otros datos de morfología también. La granulación azurófila, que en realidad son gránulos que no han madurado lo suficiente. Son de mucopolisacáridos, que en realidad han sido de un tránsito muy rápido. La granulación azurófila, entonces, para nosotros denota es rápido, vengan a sustituir a la gran cantidad o a requerir, para cumplir el requerimiento de tantos neutrófilos que necesita el paciente también en sangre periférica y en los tejidos, sobre todo en este tipo de infecciones. Entonces, esa rapidez con que se mueven en el tránsito de maduración y la migración hacia la sangre periférica, pues tiene que ver precisamente con la observación de gránulos azurófilos todavía. Definitivamente los pseudópodos son una forma de locomoción. Algunos dirán, pues es que son precisamente movimientos aleatorios, ningún problema. Movimientos de tipo amibiano, ningún problema. Si me dicen que para reportarlos puede hacer pseudópodos, tengo toda la certeza de que los tenemos que observar en nuestro reporte, porque esto significa precisamente que los neutrófilos están activados para poderse movilizar, que es la parte donde una parte de citoplasma se queda más claro y lo otro queda con gránulos también. Así es que me gustaría que estos se reportaran siempre. Si encontramos, pueden anotar la forma de reporte, pero es más fácil con ellos porque son cuantificables. Por ejemplo, si contamos 100 leucocitos y veo yo, por ejemplo, 80 neutrófilos, de los cuales, por ejemplo, pudiera tener 5 o N, los que fueran, en este caso 5 neutrófilos, se observan 5 neutrófilos con pseudópodo. Así es que tan claro como eso estamos observando y reportando también.
¿Qué va a pasar? Que cuando mejore el paciente, pues yo espero que estas alteraciones morfológicas también vayan disminuyendo. La vacuolización es completa también por activación, ¿verdad?, de la capacidad fagocítica del neutrófilo. Claro, es mucho más complejo, pero hasta este momento la morfología está relacionada con eso. Y no solamente los neutrófilos, también los monocitos. Bueno, para verlo, pues de una forma de vacuolización, también se tendrían que reportar de esa misma vacuolización en monocitos y o en neutrófilos también, ¿verdad? Y los famosos cuerpos del, hoy me reportan un caso, gracias a la química María del Rocío Flores, que me indica que hay un paciente que tiene, por ejemplo, esta observación como un cuerpo del retículo endoplásmico que al final se queda también sin degradar. Pero lo que me está indicando también es un tránsito muy rápido. Y como una consecuencia, no solamente ahora, en este caso, en infecciones, hay muchas más causas por las que puedo ver yo cuerpo de los neutrófilos, incluso quimioterapia, incluso leucemias, incluso embarazo, quemaduras, y en un momento dado sí, los voy a reportar. 1, 2, 3, 4, 5 neutrófilos se observan con cuerpo de DEL. Así es que tan claro para el médico poderlo reportar también. Muy bien. Pues estaremos ya avanzando también. Yo sé que en un momento dado es mucha información, pero ojalá me den la oportunidad también, pues de en otra ocasión todavía seguir siendo invitado también por parte de SEGO. Gracias a SEGO, pues sobre todo, ¿verdad? Este caso de antecedentes también, un paciente con masculino de 65 años, adulto mayor, con ganglios cervicales y axilares. Axilares también, aumentados también de tamaño. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nuestro resultado también es congruente, pues con un aumento en los leucocitos también, ¿verdad? Pero ahora es a base de los linfocitos. Este aumento, si me dijeran a mí, pues que hay una linfocitosis absolutas, yo incluso le pondría en las observaciones, linfocitosis absolutas. Aquí está. Mucho ojo, porque perdón, ven esta observación que voy a hacer. En los neutrófilos podrían que ser aquí están disminuidos en porcentaje. Por favor, no se pierdan la oportunidad siempre de reportar también en absolutos. Si me dicen que nuestros aparatos y nuestros reportes incluyen la parte porcentual, pero sobre todo la parte absoluta, yo le diría, ¿aquí hay neutropenia? Mira, no, porque depende de la cantidad absoluta también, de la cantidad total. Por lo tanto, vean esto, está totalmente normal la cantidad de neutrófilos. Entonces, en absolutos es lo que siempre tenemos que interpretar. Si me dicen que ahora en rojo, totalmente para, vamos a llamar la atención en cuanto a este resultado, yo diría sí, lo que sí hay una linfocitosis absoluta. Y ahora sí, correlacionado con ganglios linfáticos aumentados, pues para este paciente, pues vemos esta morfología. Y estos casos son más frecuentes, paciente adulto mayor, y sobre todo porque esos casos de linfocitosis parecería que tuvieran solamente linfocitos de aspecto maduro. Habrá algunos que tienen una morfología especial que le llaman cromatina, en el caso del núcleo, cromatina croquelada, cromatina abierta. En realidad, esa cromatina, aunque sigue siendo compacta de aspecto maduro, como si fuera un linfocito normal, en la morfología fina sí alcanzamos a ver que tienen más alteración. Es decir, sí, la morfología no está tan normal. Incluso, entonces, la mayoría de estos linfocitos todos iguales. Entonces, esa linfocitosis absoluta, pues nos está obligando a pensar, claro, un diagnóstico, para empezar, de una leucemia linfocítica crónica. Claro, se tiene que hacer citometría. Como cualquier sospecha de leucemia, se tiene que hacer todo un protocolo, desde la anamnesis, revisión física, también en este caso, por ejemplo, la citometría hemática, que es cuando nosotros podemos apoyar. Además, pues, claro, el caso ganglios que se tengan que revisar por patología, la citometría de flujo, vamos, en este caso la citogenética es indispensable también para ver qué más alteraciones cromosómicas hay también, ¿verdad? Pero por lo menos en citometría de flujo pues nos da la oportunidad también de hacer un diagnóstico adecuado. Como una sospecha de leucemia, pues se tiene que hacer. En cierta forma, este tipo de leucemia no se considera tan agresiva. Puede ser precisamente por esto, de que decíamos que el paciente puede ir evolucionando y pueda durar muchísimo tiempo con esta afectación. Una vez el diagnóstico, la afectación puede durar 10, 15, 20 años más todavía. ¿Qué es lo importante del asunto? Que nosotros veamos la observación. Si empiezan a ver
algunos, en este caso, linfocitos con nucleolo, pues ya están tomando una forma que le llamamos de prolinfocito. Y entonces sí se está, vamos, complicando el panorama clínico para el paciente. Mientras todos fueran sin nucleolo, yo diría, pues son linfocitos de aspecto maduro, que no van a tener ninguna, vamos, división celular, por lo pronto, y pues puede durar mucho tiempo el paciente. De hecho, el hematólogo puede asumir una actitud a la expectativa. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esos pacientes, mientras no tengan otra sintomatología complicada, ningún problema. Pero si empiezan a tener más sitios ganglionares afectados, incluso de un lado, de otro, o a nivel de diafragma o hacia abajo, incluyendo los inguinales, los ganglios inguinales, además de hepatoesplenomegalia, más cantidad de leucocitos, de linfocitos en este caso. Entonces, como que y la observación de prolinfocitos, entonces el panorama se está haciendo mucho más complicado. Por favor, en morfología, si conocen algún amigo o familiar o paciente que tenga esta afectación, yo les pediría en morfología también empiecen a observar los linfocitos que ya tienen nucleolo y por favor repórtenos también como prolinfocitos. Me interesa que esa parte donde estaba tranquilo a la expectativa ya no va a ser posible. Ahora sí, el hematólogo o el oncólogo podría tener otras medidas. Ahora sí, le vamos a dar tratamiento. Sorry, se está complicando el panorama también. Así es que es decisión de ellos, lo sé, pero la observación que nosotros hacemos es indispensable también para que se acerquen más al diagnóstico. Lo sé, solamente en las leucemias el médico es el que hace el diagnóstico final. Entonces, todos los que tengan ya alguna observación de nucleolos, pues se están convirtiendo precisamente, o ya están en forma de prolinfocitos. Los demás podría ser, no, pues aunque la cromatina está normal, y, anormal, pero pues todavía se comportan en forma pasiva también, ¿verdad? Decíamos a la expectativa. Muy bien, pues ojalá ya hayan tenido este tipo de casos y también, por favor, correlacionen con la observación de prolinfocitos también. Bueno, pues interesante que pues ya también, pues habrá en algunas ocasiones algunas formas anormales, podrían ser, por ejemplo, bueno, no, en este caso no es anormal. Bueno, aquí está, por ejemplo, un prolinfocito, pero lo interesante del asunto, pues esto yo lo daré como un monocito también. La verdad es que tengamos, pues sobre todo la observación más hacia los linfocitos también. Muy bien, el tip que daríamos es paciente adulto con leucocitosis, pero precisamente con linfocitosis sostenida y adenomegalias, vamos de una vez, no se tarden en el diagnóstico, porque es posible que en vez de una leucemia linfocítica crónica de tipo B que se mantenía tranquila o a la expectativa, sea otro tipo de leucemia de tipo B también o de tipo T. Esas ya no tienen buen pronóstico, así es que definitivamente un paciente que tenga linfocitosis en un mes y al mes siguiente le hacemos y también, pues yo diría, pues sí, es posible que sea una infección viral, por ejemplo, pero la morfología me está diciendo, este paciente también tiene que ser observado bajo el aspecto de una leucemia también. Así es que, por favor, a mí me gustaría que, así, amigos o familiares que ustedes tuvieran, también se abordan de esta parte. Muy bien, y pues ya para terminar también, tenemos un paciente femenino con 55 años, con gingivorragia, no es el último, perdón. Todavía abordaremos otro tema, este sí un poquito más complicado, aunque en la clínica decía gingivorragia, pues no está tan adulta la paciente, es paciente adulto joven, sangrado intestinal, requiere pérdida de peso importante, y pues en la clínica es importante correlacionar con el resultado. Aumento de leucocitos como 220,000, pero se observa una gran cantidad de mieloblastos, pues ya tenemos un diagnóstico mucho más acercado a una leucemia aguda también, de tipo mieloblástica. Y sí, la observación en el frotis de sangre periférica, pues tendría que comprobarse la cantidad ahora en médula ósea. Totalmente de acuerdo que este paciente ya tiene que ser el hematólogo clínico el que lo tenga que revisar también. Médula ósea para hacer todos los estudios complementarios también. Entre ellos, decíamos la citometría de flujo, la biología molecular, la citogenética y pues estudiando pues todavía el mielograma. Entonces, el diagnóstico completo en realidad está en la médula ósea. Todas las leucemias de este estilo se tienen que hacer en la médula ósea. Yo sabré y contar y reconocer los mieloblastos, pero yo no tengo el diagnóstico completo, porque la proporción que emigran de mieloblastos, de por sí era difícil que emigraran de los mieloblastos de la médula ósea a la sangre periférica, difícil, pues
Todos estos que yo veo no representan la cantidad total, aunque pudiera ser hasta el 100% de mieloblastos también. Entonces, la clasificación incluso, pues corresponde al médico también. A mí me interesa reconocer, pues, que son blastos también o mieloblastos, perfectamente dicho también, ¿verdad? Así es que, pues, estaré siempre al pendiente, pues, de estos temas tan delicados. En realidad es el plato fuerte de la hematología, donde le dicen a un paciente, tiene leucemia. Pues, mire, hace muchos años, y le hablo ya de 35 años que ya también terminé mi carrera, y que de pronto pues es que decirle para un paciente que tiene leucemia, pues era decirle que ya estaba desahuciado. Y ahorita no, hay muchas posibilidades, primero de diagnóstico y además de tratamiento también, incluyendo la terapia biológica, que indica pues que hay varios precisamente anticuerpos ya formados, producidos, para que se dé especialmente a una célula también. Así es que el médico es el responsable sobre esa área, pero yo estaré también indicando cuántos mieloblastos están disminuyendo, como para pensar que el paciente está mejorando todavía. La gran cantidad de mieloblastos ahora indica que la médula ósea solamente de este tipo está produciendo. Si me dicen que entonces una leucemia mieloblástica aguda, pues yo estaría de acuerdo también, ¿verdad? Por la gran cantidad de mieloblastos, pues podría ser por la maduración, o más bien el grado de inmadurez que tienen, podría ser precisamente sin maduración. Pero lo interesante del asunto es que el tip que les vamos a dar es todavía más práctico. Es cierto que si no podemos revisar los miles de citometrías que tenemos diario, hay un parámetro muy importante. Un paciente que ya presenta anemia de tipo normocítico, normocrómico y disminución de plaquetas, precisamente con la leucocitosis, si así lo quieren anotar, por favor, yo les diría, este tipo de pacientes, pónganlo en su aparato ahí, por favor, arriba, e indíquele a todo el personal, todo paciente con leucocitosis, anemia, normocítica, normocrómica y baja de plaquetas, ya, se tiene que hacer prótesis. ¿Por qué? Porque precisamente estamos ante un posible caso de una leucemia. Hasta no comprobar. Estoy totalmente seguro que el hematólogo clínico tiene todas las herramientas a favor. Mi trinchera, mi forma de aportar es precisamente la interpretación también. Así es que la morfología que nosotros vemos, pues está congruente también, ¿verdad? Con que sean, pues, varios de tipo mieloblástica también. Muy bien. En este otro caso, un paciente que está asintomático, también tiene que ver con la morfología, porque, de hecho, estaba pensando yo incluir esta parte donde precisamente, pues es que la citometría está normal, a lo mejor la cuenta de plaquetas un poco baja, pues no tiene mucho significado, pero pues, lo interesante del asunto es todavía esta baja de plaquetas. Aquí quiero dar el reconocimiento a la autoridad del laboratorio químico molecular, pues tomé yo esa fotografía, aunque también tengo algunos casos, pero quiero dar el reconocimiento, lo tomé de allí. Pero vean cómo esta cuenta de plaquetas está disminuida, incluso van disminuyendo con el tiempo. Lo interesante del asunto entonces es que nosotros buscaríamos intencionalmente esta morfología, neutrófilos que tengan adheridas plaquetas. En realidad, la baja de plaquetas se está haciendo por esta adherencia. Pues si nosotros pensamos que es un efecto del LTA, pues estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Totalmente de acuerdo. En este caso, a la autoridad de análisis clínicos también nos hace favor de, más bien quiero dar el reconocimiento, que es una terapia también de ellos. Y en este caso todavía, decíamos, la cantidad de plaquetas va disminuyendo con el tiempo. Si yo analizo a la media hora y así, cuento 100,000, es posible que a la hora después de tomada la muestra, pues va a tener, por ejemplo, 70,000 de plaquetas. Y a la hora y media, o sea, analizar cada media hora en ese lapso y van a ir disminuyendo hasta un límite aproximado de 3 horas. En 3 horas ya la adherencia ya no se hace tan visible y ya se hace otra vez la cuenta normal de plaquetas. ¿Cómo lo sé? Porque también tengo que utilizar un tubo con citrato de sodio. El citrato de sodio no hace este efecto por el EDTA y no hace el satelitismo plaquetario, por lo tanto, pues desde el inicio yo tengo una cantidad más real de las plaquetas. Por ejemplo, 250,000. Ah, perfecto. Mientras que en EDTA pues me reportaba para empezar 100,000 y después iban disminuyendo. Entonces el tip más importante es esto, que ustedes ante una baja de plaquetas por lo menos 2 o 3 veces más analicen la muestra para ver si están disminuyendo. Si están disminuyendo, claro que tengo que buscar el satelitismo plaquetario en los prótesis que tenga que hacer de esa muestra también, ¿verdad? ¿No es grave? No, no es grave. Incluso algunos médicos y algunos libros lo correlacionan con que la clínica no es complicada, no hay clínica, de hecho, tampoco. Yo lo que les pediré es, por ejemplo, también hay un estudio que se llama anticuerpos antiplaquetarios, porque en realidad el neutrófilo
no atrapa una plaqueta, no se pega una plaqueta o una plaqueta al neutrófilo, solo porque sí, de membrana a membrana no tienen ninguna afinidad. En realidad, las plaquetas puedan tener anticuerpos pegados. Y ahora sí, el neutrófilo lo que reconoce es la fracción constante de las plaquetas para poderse unir también. Si no, no lo haría. Favorecido por el ETA, muy bien. Entonces, esa parte, pues podría ser que no tenga clínica, perfecto, el médico es el que lo determina. Pero si me dicen que hay anticuerpos antiplaquetarios por alguna causa también, que hay miles de causas, de pronto yo diría, muy bien, pues también tenemos que investigar, pues, la causa que está originando esos anticuerpos antiplaquetarios. Más todavía, en la morfología es más complicado cuando pensamos que esta morfología de linfocitos con plaquetas adheridas ahora tiene que ver con leucemias. Y podría ser leucemias de tipo B, claro que sí. Las leucemias de linfocitos B son más frecuentes que tengan esta adherencia de plaquetas, o podremos llamarlo satelitismo plaquetario en linfocitos. Y sí, hay reportados algunos casos, como para pensar que podríamos investigar un poco más y está correlacionado más con leucemias. Entonces, por favor, no dejen de pasar la morfología cuando vean los linfocitos con adherencia plaquetaria, por favor, tengan que reportarlos y platicar con el médico que algo más está por investigarse todavía. ¿Cuál? Una leucemia, posiblemente también. Muy bien, pues todos los casos, toda la información que pude darles. En este momento, satelitismo plaquetario, esta es precisamente una imagen donde, pues, también en forma genial el talento que tiene Alejandro Valencia, pues, viene a representar todo esto, ¿verdad? Es que yo, pues, de verdad muy agradecido con él, porque también, pues, tengo su permiso también para compartir únicamente en estos trabajos, pues, también, ¿verdad? De enseñanza. Muy bien, pues estaré también agradeciendo a la marca Sarsted, porque, pues, también nos apoya. Siempre hemos tenido, pues, vamos, una muy buena amistad y sobre todo decíamos, socios comerciales también, ¿verdad? Pero viene lo interesante también de la tecnología que estamos manejando. Decíamos hace un momento, pues, vamos en cuanto a la toma de muestras o en algunas otras áreas. Pero lo interesante del asunto es precisamente esto, ¿verdad? Que contamos, por ejemplo, para hacer los frotis con un aditamento que es mucho más fácil de usar también. Cuando tenemos la posibilidad también, ¿verdad?, de hacer frotes a todas las laminillas para nosotros. El sistema Monovet, que en el momento dado también nos apoya siempre para hacer una toma de muestra, pues en las dos modalidades, como si fuera al vacío y como si fuera jeringa también. Y claro, pues disponible, ¿verdad? Y el microvet, que pues a mí en lo personal también me gusta muchísimo, pero pues sobre todo para extracción de sangre capilar también. Así es que pues agradecido también con la marca SARS también. Marilu, muchísimas gracias por tu amistad también y tu amabilidad también por compartir, ¿verdad? Esta es parte de la bibliografía que hacemos. Estábamos en reconocimiento de Alejandro Valencia y pues de la otra bibliografía que nosotros usamos también. Vania, Ricardo, sí, por ahí estás también, pues yo ya estoy, pues ahora sí que, pues compartiendo la última diapositiva. Les pedí de favor, me hicieron llegar pues esta imagen para que pudieran escanearla, por favor, que es una encuesta que precisamente nos hace favor de hacer la empresa de Sego. Vania, si tiene alguna pregunta, pues ojalá me diera la oportunidad también de contestar. Hola, Químico, buenas tardes. Muchas gracias, primero que nada, por su grata participación como ponente. La verdad es que todos los participantes están muy, muy contentos con la gran información que les puede brindar. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, es importante mencionarles la importancia de apoyarnos a contestar la encuesta con sus datos completos y correctos, ya que con ellos podemos realizar lo que son las constancias y enviar las memorias en caso de que lo requieran. Aquí tienen varias dudas acerca de si vamos a compartir la grabación de este webinar. Normalmente se publican después de 15 a 22 días en nuestro canal de YouTube. Y pues sí es importante que nos apoyen igual a contestar la encuesta para que podamos enviarles su constancia y sus memorias. Y bueno, pues ahora sí pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas, Químico. La primera es, cuando un paciente sale con trombocitopenia, ¿se puede realizar una cuenta usando
tubo citratado o qué otra forma existe de ratificar plaquetas y saber que no salgan bajas debido al ETA? Muy bien. La respuesta también tiene que ver precisamente porque normalmente no hacemos ese procedimiento. Vamos, si yo tengo muchos estudios de citometría, algo así, pongamos una cantidad, 100, y de pronto lo más normal es que sea con EDTA. Miren, entonces la intención sería, todo paciente, todo resultado más bien, que te dé plaquetas bajas, la sugerencia es, vuelva a analizar a la media hora y a la hora. Si te siguen estables, es porque el paciente en realidad no tiene un efecto por el EDTA y que esa es la cantidad real que maneja. ¿Cuál es la otra posibilidad? De que en el frotis se pueda comprobar la baja cantidad de plaquetas también, en una correlación. Y la otra sería, si en un momento dado están bajando, yo te diría, sigue analizando cada media hora hasta que deje de hacerlo, pero también pide una nueva muestra con citrato de sodio. Entonces, si he contestado esta pregunta, yo te diría solamente que sigan disminuyendo en el tiempo, que la razón es la adherencia de las plaquetas a los neutrófilos también. Esa es la razón principal. Entonces, si quedó contestada tu pregunta, su pregunta, perdón, pues ojalá me indica también, por favor, Vania. Perfecto. Sí, muchas gracias, Químico. La siguiente pregunta es de Aline Hernández y ¿puede entonces un paciente permanecer con leucemia 15 años sin diagnóstico? Ándele, ¿qué cree? Muy buena observación. Sí. Fíjese que entonces es importante, y ahora yo le pediría en una forma química a Aline Hernández, yo le pediría de otra forma, y a todos también. Si ustedes tienen un amigo o familiar que tenga ganglios crecidos y sea adulto joven o adulto mayor, o sea, mayor de 50 años ya, yo les pediría, ni se tarden su citometría. ¿Por qué? Porque generalmente a esa edad todavía no nos hacemos citometrías, perdón, pero somos químicos y estamos en laboratorio y a veces ni siquiera nosotros hacemos nuestra biometría. Entonces, la posibilidad es precisamente que pudiera amigos y familiares que tengan ganglios crecidos, sobre todo de crecimiento lento, sin dolor, con la revisión con el médico, totalmente de acuerdo que van a ir por su citometría. Y si usted me dice el tip que les había dado, leucocitosis, pero con linfocitosis estable o consistente, repetitiva, yo le diría, sí, pueden tener 15 años o más sin diagnóstico también. Mire, qué interesante pregunta. Muchísimas gracias, cómo no. Perfecto, Químico, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Montserrat Morales y es ¿por qué se incrementa la bilirrubina indirecta en el caso 2? Muy bien, tiene que ver con una anemia megaloblástica, sobre todo porque decíamos, en la anemia megaloblástica en realidad los precursores de leucocitos, eritrocitos y plaquetas, o sea, los megacaricitos, no tienen la capacidad de madurar. Allí hay una asincronía en la maduración, pero lo que hace la médula ósea es destruir a esas células, no son viables, no han madurado lo suficiente como para ser viables. Entonces, si me dice que del lado de los eritrocitos se destruyen, hay un cierto grado de hemólisis, entonces el paciente, claro que va a tener bilirrubina indirecta aumentada, ligero, pero al final es lo que nos denota en este momento una hemólisis también. Y la otra aportación es si, por ejemplo, en la anemia megaloblástica también, por la destrucción de eritrocitos, también se aumenta en este caso la deshidrogenasa láctica, por la misma razón, una cierta isoenzima, una cierta parte de las enzimas eritrocitarias de tipo deshidrogenasa láctica pertenecen a los eritrocitos. Si se mueren, hay hemólisis antes de nacer por abortos, pues definitivamente hay esa expresión en bioquímica clínica. Espero haber contestado su pregunta. Sí, Químico, muchísimas gracias. La penúltima pregunta es de Martín Vázquez y es, ¿se podría hacer también frotis directo para corroborar la trombocitopenia por esta? Sí, más bien químico Martín Vázquez, qué bueno que nos acompaña también. Fíjese que aquí lo interesante del asunto, primero es a todos, y lo segundo es, está bien, frotis directo, porque ahora yo te pediría, en cada frotis vas a ver neutrófilos, en el caso de que sí sea una satelitismo plaquetario, vas a ver varios neutrófilos que ya tienen, las plaquetas agregadas. Y ese estudio lo podemos encontrar en internet y creo que sí di la correlación también con el caso que estamos estudiando. Bien, a lo que voy entonces es que se van a ir incrementando durante cierto tiempo antes de 3 horas, por eso bajan las plaquetas,
en el tubo, en la citometría, y después ya se desprenden. Y por lo tanto ya no vas a ver, después de 3 horas, ya no vas a ver el satelitismo. Y lo que vas a ver ahora en tu citometría es que ya se normalizaron las plaquetas. ¿Sí? Entonces, por favor, sí, haz prótesis siempre también, por favor. Ok. Perfecto, Químico. La última pregunta es, en el momento de realizar estudios preoperatorios, ¿cuál es el periodo mínimo o máximo para hacerlo válido? ¿Podría existir alteración de manera repentina? Sobre todo mira, es que ahí es un caso particular. Nos ha tocado pacientes que vienen, vamos, con algún traumatismo, por ejemplo, por un accidente o por haber sido alguna agresión física y que vienen sangrando. Yo le diría, ni se tarden. O sea, las alteraciones que puede haber, sí, porque se están desangrando este tipo de pacientes. O en los pacientes que tienen ya tratamiento previo, precisamente con algún anticoagulante, pues definitivamente los pacientes. O pacientes deshidratados. Recordemos que estamos midiendo en plasma los factores de coagulación. Pero si ya no hay esa correlación, se nos podrían, vamos, hemoconcentrar también. Entonces, yo esperaría precisamente que, se tomara cada caso particular. Ahí sí no podré apoyarle tanto más que en un caso particular. Discúlpeme la respuesta tan genérica también, tan general también. Pero sí tenemos que abordarlo cada uno. Muy bien, pues mire, pues sobre todo mucho interés. Pues Vania, pues me da gusto todavía, ¿verdad? Que hay mucho interés también, ¿verdad? Perfecto, Químico. Ya la última pregunta, Sí. sería de Gloria Lila. Y ¿podemos encontrar punteado azurofilo? Pues nada más está hasta ahí, Químico. No especifica más. ¿Cómo se llama? Ok. Gloria Lilia. Ok, bien, Gloria Lili. Bueno, para empezar, el punteado azurófilo, mire, si se refiere a la granulación azurófila en los neutrófilos, no es normal encontrarlo. Generalmente decíamos cuando hay una gran producción y una rapidez en la salida también desde la médula ósea, es cuando más encontramos. Ese específicamente se llama granulación azurófila. Antes le llamaban granulación tóxica. No es adecuado también ya, se actualizó ese término porque son gránulos azurófilos lo que estamos viendo, si es que se refiere a leucocitos. En cambio, si me dice usted que punteado basófilo es en los eritrocitos, pues también lo vemos en varias enfermedades. Por ejemplo, en talasemia en mayores es muy común también. En intoxicación con plomo es muy común también encontrar punteado basófilo, pero que en realidad es RNA. RNA que se encuentra, aglutinado dentro de los eritrocitos, y eso es lo que hace el punteado basófilo en los eritrocitos. Ojalá haya aportado algo a su respuesta, pues de diferentes puntos únicamente. Perfecto, Químico, muchas gracias. Pues no sé si usted quiere agregar algo más. Con esto daríamos por terminado la parte de la sesión de preguntas y respuestas. No sé si quiera o guste agregar algo más. ¿Cómo no? Pues más bien mi agradecimiento para usted, Vania, Ricardo también, y pues todo el equipo de SEGO, pues de veras muy, muy complacido también y luego agradecido también. Pues desde el ingeniero Rafael, que siempre también nos apoyó en su momento, y ahora con el ingeniero Gibran, también González, y pues ahora sí, muchísimas gracias también. Y a todos los asistentes, pues su interés también, veo pues sobre todo, ¿verdad? Que sí hay muy buen interés. Ojalá también los podemos invitar pues para el diplomado. Así es que pues con toda la confianza también, pues les vamos a pedir que se anoten quienes estén interesados en el diplomado, pues con la empresa de SEGO también. Muchísimas gracias, Vania. Muchísimas gracias, Químico, nuevamente, y muchas gracias a los participantes por siempre estar pendientes de nuestro webinar. Y pues con esto daremos por terminado entonces nuestra sesión del día de hoy. Con todo gusto, gracias. Gracias, hasta luego.